Iglesia, muy buenas tardes. Qué gusto recibirles en el templo. Qué gusto que estén con nosotros, que seamos unánimes para adorar, para alabar al Señor. ¿Cómo se imagina usted cuando llegue a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo creo que es tremendo y a veces no imaginamos lo alto y lo sublime que es el Señor. Esa santidad que Él tiene, que Él nos enseña, que Él la comparte. No sé lo que yo haría, pero creo que sí me pondría a llorar, pero no lo sé. Pero no lo sé, muy bien. Pues el Señor ha hecho muchas cosas para que nosotros podamos, para restablecer la relación con Él y para que nosotros podamos volver nuestros ojos hacia Él. Nos ha dotado también de valores, ¿verdad? Y los valores son importantes para una convivencia social armoniosa. Sin los valores en la familia, pues como referencia, no vamos a tener un buen actuar. Las relaciones humanas sin valores se debilitan al no albergar criterios comunes para la vida en sociedad. La familia es la célula donde se origina la sociedad. En la familia es en el primer sitio, en el primer lugar, en donde se educa y se enseña y se transmiten valores. Pero también déjeme decirle que hay algunas familias que transmiten antivalores, tristemente. Pero esto existe un dicho que dice que la educación se mama, ¿verdad? Y sí, esta es una regla general, la educación se mama, tanto en los hogares no cristianos como en los hogares cristianos, desde luego. Solo que en los hogares cristianos aprendemos que la palabra de Dios debe desearse y debe desearse como leche espiritual no adulterada. Y en el mundo se enseña a mamar la leche adulterada, es decir, la del mundo, la de los antivalores. Y así es, mire, los niños en general necesitan la leche materna para alimentarse y para crecer. Los niños espirituales necesitan alimentarse de la palabra de Dios para crecer y alcanzar plenitud. ¿Qué tienen que ver los valores de la familia? Usted se preguntará, ¿qué papel pueden jugar los valores dentro de la familia? Y pues desde luego que juegan un papel muy importante, juegan mucho. Es más, juegan todo, ¿verdad? Podemos los padres librarnos, si enseñamos valores a nuestros hijos, podemos los padres librarnos en un futuro de muchos dolores de cabeza. No digo que no vayamos a tener, pero sí nos podemos librar de muchos dolores de cabeza en el crecimiento de nuestros hijos cuando comenzamos a inculcarles valores en la familia. Pero además de los valores que conocemos y que el mundo enseña, debemos de ir más allá y debemos de enseñar también valores y principios eternos. Valores y principios eternos. Lo que el mundo enseña son valores temporales, pero a nosotros desde la palabra se nos enseñan valores y principios eternos. Recordemos que todos los que estamos aquí reunidos hemos dejado la antigua naturaleza y estamos dejando de realizar ciertas actividades que realizábamos anteriormente, que nos parecían comunes en nuestro actuar o que lo hacíamos de manera natural. Ser, pensar, actuar, y lo hacíamos tal vez con mentiras, con engaños, con fraudes, ¿verdad? No sé. Pero para gozo nuestro, esto ha cambiado. Hoy que estamos de este lado con el Señor, esto ha cambiado y poco a poco nos hemos ido transformando a través de estos valores eternos
porque ahora deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y esto es la palabra de Dios. De manera que acompáñeme, abra su Biblia y busque la segunda carta a Timoteo, escrita por Pablo desde luego, la segunda carta en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Allá en casa también, si usted está siguiendo esta transmisión, le recuerdo, es un culto especial de adoración a nuestro Dios, de manera que también prepárese con su Biblia, ábrala y lea junto con nosotros la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8, y le voy a dar lectura. Sígame con su vista. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Acompáñenme a orar. Dios, Señor, gracias, Padre bendito. Queremos y ansiamos estar presos en ti, en tu palabra, Señor, y dar el testimonio de que somos tuyos, de que pertenecemos a ti, Señor, y que caminamos en ti. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocer los valores y principios que son eternos, Señor, que un día que lleguemos a ti, que el día que lleguemos a ti, Señor, sea para honrar, para bendecir y para adorar tu nombre. Gracias, Señor. Oro y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues en todo el mundo es muy importante que se inculquen valores en las casas, en los hogares, ¿verdad? Pero también es muy importante que nosotros como cristianos no tan solo inculquemos estos valores, sino que rijamos nuestras vidas por medio de estos valores. Padres que inculquen valores sólidos y eternos, pero también necesitamos hijos que atesoren en sus corazones estos valores. El mensaje de hoy tiene por título Importancia de los valores en la familia. Punto número 1, responsabilidad paterna. Dice nuestro versículo 2, está escribiendo esta carta Pablo a Timoteo, y mire qué hermoso le dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz es lo que está deseando Pablo para Timoteo. Y el apóstol Pablo dirige esta carta a Timoteo con mucho amor, deseándole estas bendiciones, porque lo que le está diciendo es estar bendiciendo su vida. Pero cabe la pregunta, ¿quién era Timoteo para que Pablo se expresara de esta manera? Timoteo no era un hijo carnal de Pablo, Timoteo era un hijo espiritual de Pablo.
Timoteo fue un pastor joven por el que el apóstol Pablo sentía un especial aprecio, desde luego. Gracias. Era hijo de un matrimonio mixto porque el padre sabemos que el padre de Timoteo era griego y su madre, Eunice, era judía. Bien, pero también aquí interviene la abuela Loida, desde luego también judía, ¿verdad? Se habían encargado estas dos mujeres de criarlo en el conocimiento de Dios, lo que trajo como consecuencia de que Timoteo conociera desde luego a Dios, la palabra, la guardara y la practicara, las ordenanzas que en ella están, los estatutos y los valores que se desprenden de la palabra de Dios. Esto es lo que Timoteo estaba poniendo en práctica. Y como podemos ver, derivado de estas mujeres, es en el seno familiar precisamente en donde se están inculcando, en donde se enseñan estos valores. Ya lo dije, no tan solo los valores temporales, sino también los valores eternos, ¿verdad? Y esto es para que nosotros podamos caminar en fe. En nuestra infancia espiritual es donde Pedro se refiere que debemos de desear la leche como recién nacidos, como niños recién nacidos, ¿verdad? Timoteo, como hijo espiritual de Pablo, pues era un hijo en la fe, era su hijo en la fe. Y mire, encontré algo que me encantó, dice que el nombre de Timoteo significa el honor de Dios, significa la adoración a Dios y también valioso de Dios. Qué importante en muchas ocasiones, bueno, el pueblo judío, para ellos era muy importante el nombre que tenían las personas, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que en el seno familiar es donde se enseñan los valores. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la responsabilidad de nosotros como padres es precisamente que instruyamos a nuestros hijos, y tenemos como padres esa gran responsabilidad de enseñarlos, ¿verdad? Pongan mucha atención, papás, pongan mucha atención. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Los hijos también son corresponsables de seguir las enseñanzas que provienen de la palabra de Dios. Sí es cierto que nosotros tenemos la gran responsabilidad de enseñarla, y también los hijos tendrán la responsabilidad de ponerla por práctica, lo que están aprendiendo. Los hijos son corresponsables entonces, y nos dice Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo y de manera constante tenemos que estar hablando a nuestros hijos de la palabra de Dios y de lo que en ella se encuentra y nos está enseñando. Y estamos hablando de la ley, sí, estamos hablando de los estatutos también, pero además de los valores que se desprenden de los mismos. Esto es necesario hacerlo porque los hijos vienen a este mundo, desde luego que sin conocimientos, ¿verdad? Sin una estructura moral, sin una estructura espiritual. Y la enseñanza verdadera, la enseñanza teórica, va más allá todavía de esta teoría. Es enseñarles cómo se hacen las cosas, que se hagan bien y que además disfruten hacerlas. La práctica y el ejemplo son esenciales para que nosotros podamos transmitir valores.
Se dice que los conocimientos llegan a ser parte de las personas por medio de los libros, y así es. Nosotros también adquirimos un conocimiento por parte de estos libros, que es la Biblia, ¿verdad? Pero lo mejor que tiene este libro, que es la palabra de Dios, es la sabiduría con la que nos enseña, con la que nos instruye, con la que nos va corrigiendo y llevando por el buen camino. ¿Por qué? Porque nos enseña valores espirituales. Y estos valores espirituales solamente podemos encontrarlos aquí en la palabra de Dios. Si a usted le hace falta sabiduría para transmitir los valores a sus hijos, dice la palabra, pídala a Dios. Si le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente, ¿verdad? Y de manera que así como nosotros la pedimos, debemos también de darles la oportunidad a nuestros hijos de adquirir esta sabiduría que es necesaria para que en la vida les vaya bien. Debemos de ponernos nosotros a leer la palabra, la Biblia, para que nuestros hijos lo vean y también lo repliquen. Es la práctica y es el ejemplo que debemos de darles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una manera de reflejar precisamente esta vida cristiana que tenemos. Los valores que tenemos que enseñarle a nuestros hijos son muchos y ustedes los conocen también, pero los principales que debemos de transmitirles son amor, ¿verdad? Respeto, integridad, honra, honestidad, justicia, equidad, paz y humildad también. Estos son los valores y virtudes que necesitamos ejemplificar a nuestros hijos, que nuestros hijos también vean que los estamos poniendo por práctica para que ellos aprendan a desarrollarlos. Debemos de enseñar humildad como nos lo enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos deben de aprender, nuestros hijos, a humillarse delante de Dios, a arrepentirse delante de Dios, a pedir perdón delante de Dios y a perdonar también. Fe, paciencia, benignidad, amor, gozo, templanza, estos son valores y principios eternos. No se olvide que como seres temporales y que mientras vivimos podemos dar una herencia espiritual y se la vamos a dar a nuestros hijos y también más allá, se la vamos a dar a nuestros nietos. Esta es la verdadera importancia de los valores en la familia. La herencia es una vida centrada en los valores que nos enseña la palabra de Dios. Ahora a los papás les digo, sí, cumplamos con nuestra responsabilidad que se nos pide, enseñar valores y principios eternos. Y si los hijos no quieren ejemplificar lo que se les ha enseñado, las cuentas ya no son de nosotros. Las cuentas de sus actos se las tendrán que dar a Dios mismo. Dios de manera personal le dio estos valores al pueblo de Israel. Se las dictó a Moisés, las escribieron, las atesoraron y mientras fueron obedientes todo les iba muy bien. Pero cuando le dieron la espalda a Dios, empezaron a tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque vivieron alejados de Dios. Y usted se preguntará,
¿Por qué no eduqué a mi hijo como debía de educarlo? Sí, usted lo educó tal como debería de haberlo educado. No se sienta culpable si su hijo hoy está descarriado. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel se descarrió, Dios no está pensando, ay, yo soy el culpable porque los maleduqué. Ay, yo soy el culpable porque les di todo. No, no. Hay corresponsabilidad entre padres e hijos. Nuestra responsabilidad es sí enseñarle los principios y valores que son eternos, y a los hijos les corresponde ponerlos por práctica. De manera que no hay que vivir angustiado o sintiéndose culpable de que el hijo hace oídos sordos a las enseñanzas que usted ya le dio. No. Dios no es culpable de nuestras acciones, pero sí nosotros tenemos que responder ante Él porque no hemos puesto por práctica, no hemos ejemplificado lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado desde la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Punto número 2, sin aparentar. Dice nuestro versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Gracias, Francisco. Perdón. La vida cristiana, mire, la vida cristiana no se trata de vivir de apariencia o de una fe que ahora siento y más tardecito ya no la siento, o que la medio siento. No, no estamos llamados a ello. La vida de cualquier cristiano queda grabada en las demás personas para bien o para mal. Y sí, escúchelo bien, lo que usted hace puede grabarse en las demás personas para bien o para mal, porque mucha gente dice, sí quiero ser cristiano, dice, no, ¿te imaginas ser cristiano como ese? De manera que no hay que vivir de la apariencia y creernos que somos cristianos por el simple hecho de darnos una etiqueta. No olvide que somos Biblias abiertas y el reflejo de nuestra vida que estamos dando es precisamente lo que estamos reflejando, lo que hemos aprendido de la palabra. De manera que daremos un buen o mal testimonio. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado y no aparentar una cosa en la iglesia y en casa o en la calle, en el trabajo, en la escuela, otra. Los valores que mostraba el joven Timoteo en su caminar, en esa vida diaria, no fueron para aparentar una vida cristiana. Pablo se lo dice, pues conozco que no eres de una fe fingida. Y los valores, escuche bien, los valores no le fueron heredados. Los valores son extraídos de la palabra de Dios, enseñados, y hay que hacerlos parte de nuestra vida. No son heredados, tenemos que tomarlos y hacemos parte de nuestra vida. Timoteo, como cualquier joven de su edad e incluso como los jóvenes de hoy, tenía también distractores en el mundo que lo llamaban o bien para pecar o bien para negar su fe. Él era responsable de la evidencia de su vida cristiana, de poner en práctica las enseñanzas que había recibido. Y déjeme decirle que el testimonio que se da no se trata de estar conociendo de la palabra de Dios y prepararnos para reprobar un examen. No se trata de ello, sino que es la evidencia de la edificación y del crecimiento de la vida espiritual, pero personal. Timoteo no tuvo una religión heredada, puesto que la abuela, la madre le enseñaron, pero no le heredaron una religión.
Muchas personas dicen, y yo lo decía, mis padres son católicos, yo soy católico, mi esposa tiene que ser católico y mis hijos tendrán que ser católicos. Y es correcto, la religión sí se puede heredar, pero una relación personal con Dios no se puede heredar, porque esto es precisamente personal. Y esa relación únicamente crece y se basa en la palabra de Dios, en los valores que aprendemos de la misma. Yo no puedo heredarle una vida espiritual a mis hijos. Puedo enseñarles los valores que se contienen en la palabra de Dios y es responsabilidad de ellos el que su vida espiritual sea edificada y crezca como tal. Escuchen bien, hijos e hijas. La relación que se tiene con Dios no se puede aparentar. Y no se puede decir nada más de labios hacia afuera. La fe fingida sí pretende engañar, pero ¿a quién va a engañar? Va a engañar al hombre. Pero a Dios no lo va a engañar con pretender practicar una fe fingida. Es por ello que los hijos y las hijas deben atender la instrucción que se les da desde la palabra. No pretendan engañarse, no aparenten. Uno de los valores que estaba mostrando Timoteo aquí en este texto respecto de lo que Pablo le está hablando, en la relación que tenía con su madre y su abuela era la honra. Era la honra que estaba dando. Y de esto ya nos ha hablado ampliamente la pastora Briseida hace algunas semanas y nos dijo que es necesario honrar a nuestros padres. Y Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y es para los hijos. Pero en la Biblia también encontramos, así como personajes como Timoteo, a los cuales nos lo pone de ejemplo también. Hay muchos personajes que no dieron buen testimonio de la palabra, ni de las enseñanzas, de la palabra de Dios, ni de las enseñanzas de sus padres. Uno de ellos y que todo mundo conocemos es Sansón. Sansón fue un hombre lleno del Espíritu Santo y usado por Dios con gran poder. Sansón además fue juez de su pueblo, pero cayó y terminó en manos de sus enemigos y fue atado y llevado con cadenas. Ciego, le sacaron los ojos. Y terminó siendo esclavo y usado como entretenimiento. Qué triste, ¿verdad? Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde llegó? El camino al fracaso de Sansón inició con una mala relación que tuvo con sus padres. ¿Cuál fue su error? La desobediencia a la palabra de Dios y a la enseñanza de sus padres. Sansón decidió, él de manera personal decidió tomar un camino y casarse con una mujer que no era de su pueblo, era una mujer filistea. Era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel y de acuerdo con la ley mosaica, un israelita no debía casarse con gente de otro pueblo. Por tanto, los padres de Sansón expresaron su inconformidad con ese matrimonio, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? No escuchó consejos, aparentó su fe y siguió sus caprichos.
Sansón no escuchó los consejos de sus padres ni aceptó su dirección. El resultado de la apariencia, el resultado de esta desobediencia, pues fue desastroso. Ya se los dije cómo terminó Sansón. Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Un hijo que no escucha a sus padres será rebelde siempre y será rebelde a todos, a sus autoridades a lo largo de su vida, será rebelde a sus maestros, será rebelde a sus jefes y principalmente será rebelde a Dios. Punto número 3, estima tu testimonio. Dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Escuchen bien, jóvenes. Como cristianos están llamados a vivir también una vida congruente con las enseñanzas que los padres damos. Si ustedes ven y se percatan que los padres nos equivocamos, porque no estamos exentos de equivocarnos, de cometer errores, que no sea esta la justificación de la que se valgan para equivocar el camino y pretender culpar a los padres de que no son buenos cristianos. Ya dijimos que la relación es personal, es única, y en quien debe de estar puesta y fija su mirada es en el Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Jóvenes, dice, no te avergüences, dice el versículo 8, de dar testimonio del Señor. No te avergüences de tu fe. No te avergüences de dar este testimonio de que eres cristiano, que de decir que vives conforme a los valores y a los principios cristianos. No pretendas encajar ahí donde el mundo te llama para apartarte no de una religión, sino para apartarte de una relación personal con Dios. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. No te dejes engañar. Las mentiras del enemigo son sutiles, son dulces al oído, tanto que pueden provocar desacuerdos con los hermanos, pueden provocar enfriamiento, pueden provocar desalientos, incluso provocan rotura de relaciones familiares. No te avergüences. No te avergüences y te dejes convencer por lo que el mundo pretende enseñar como normal. Lo que el mundo llama normal lo puede legalizar, hacerlo ley, pero no deja de ser pecado para Dios. No te avergüences de vivir una vida santa. Y no me refiero a esa santidad de la aureola que vemos luego por ahí en algunas imágenes, no, sino que no te avergüences de estar separado para el Señor, de estar apartado para el Señor, sino más bien, ya que somos apartados y tú, joven, eres apartado para el Señor, no te avergüences del evangelio y predícalo. Estarás dando vida a aquellos que aún están muertos espiritualmente, que tu testimonio sea de vida.
sea de luz, que sea de sal en este mundo. Hay que enfatizar que Dios bendice a los obedientes en la práctica de la palabra. Dios bendice a los obedientes en la práctica de la palabra. Es decir, aquellos que practican los principios y valores eternos, que serán los que nos estén dando identidad con Dios en nuestra vida cristiana. Y poder enseñar a otros en dónde se encuentran los valores que estamos practicando y ejemplificando. Y también hacerles saber a aquellos que no conducen sus vidas con valores realmente, que ellos tendrán una recompensa contraria a la que quisieran tener. Dios dice que debemos de poner en práctica el valor, honrar a nuestros padres y obedecerlos por el simple hecho de ser nuestros padres, no por el comportamiento que ellos tengan. Esto es, que nosotros como padres tenemos que ser buenos ejemplos, ¿sí? Pero cometemos errores, ¿verdad? Pero tenemos que corregir nuestras fallas, nuestras faltas, nuestros errores, para que éstas no sean la excusa para que nuestros hijos no vivan en los valores eternos. Y la honra no solamente la practicaremos con nuestros padres. Si nosotros aprendemos los valores eternos, no tan solo honraremos a nuestros padres, sino también honraremos a nuestros hermanos, honraremos a nuestra iglesia, honraremos a nuestra comunidad de fe a la que regularmente asistimos, ¿verdad? De manera que, padres, debemos de enseñar valores temporales y agregar los valores eternos, los principios de Dios contenidos en su palabra, para que el niño nunca sea parte de ella. ¿Tenemos una responsabilidad? Sí. Nuestros hijos también son corresponsables ante Dios, ante nosotros primero. Es que estamos aquí en la tierra, pero la cuenta es con Dios. No se olvide entonces de enseñar valores en su hogar. Póngase de pie, por favor, iglesia. Tenemos una gran responsabilidad como padres, ¿verdad? Y esta es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Que conozcan las instrucciones para su vida, para que sean prósperas en lo espiritual, para que honren a Dios y los hijos honren a sus padres. Si tu hijo está descarriado, ora por él, ora por ella. Las cuentas ya no son tuyas. Un valor importantísimo y vital para la vida es el perdón, y que podamos tener reconciliación. Acompáñenme a orar, iglesia. Dios, Señor, gracias, Padre bendito. Gracias porque tu palabra siempre es grata a nuestro corazón, porque tu palabra siempre corrige nuestros pasos, porque tu palabra siempre nos enseña y nos recuerda, Señor, que tenemos responsabilidades para con nuestros hijos, que debemos de enseñarles, Señor, el amor hacia ti, que debemos de enseñarles estos valores y principios eternos, Señor, el perdón y la honra, Padre Santo, para aprender a vivir
en una verdadera unión familiar, Señor. Dios, delante de ti estamos y ponemos nuestras cargas. Ponemos también el dolor y la angustia que vivimos, Señor. Y te pedimos por nuestros hijos. Que los ayudes, que tengas misericordia de él y los sigas acompañando en su camino, Señor, a pesar de que ellos han querido o pretendido tomar otro rumbo. Que tu Espíritu Santo, Señor, que ya mora en ellos porque te conocen, los instruya y los redarguya y los haga venir, Señor. Que no se avergüencen de ti, Padre Santo. Que no pretendan encajar en el mundo, porque ellos ya han sido apartados para ti. Y que ellos vivan una vida congruente, Señor, con lo que tú pides que seamos, y que seamos apartados del pecado. De esa manera, Señor, estaremos nosotros instruyendo desde tu palabra a nuestros hijos para que no vayan al mundo, Señor. Y también tu palabra nos dice que si así fuere, así como tú, también nosotros los recibamos con brazos extendidos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias porque llamas nuestra atención. Te adoramos y te alabamos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y delante de ti estamos entregándonos, Señor.